Novilunio de Leo, Helen Keller. Comenzamos con el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigos, hoy estamos compartiendo este nuevo novilunio en Sintonías de Unidad. Hoy celebramos el novilunio de Leo, agradecemos a Radio Mantra esta oportunidad y a todos los que hacen posible este programa. Los que forman el llamado nuevo grupo de servidores de la humanidad son extraídos de todos los sectores de la empresa humana. Se los descubre entre los trabajadores creadores y los industriales, en los hogares comunes y en las filas de los obreros. También hay científicos, educadores, médicos, religiosos, instructores espirituales, psicólogos, filósofos, economistas y demás profesiones. Todos ellos ayudan a los que buscan a Dios y quieren comprender los misterios de la vida, y sobre todo, que anhelan que todos los seres humanos se liberen de las ataduras y los condicionamientos. En fin, hay servidores en todos los campos, en todos ellos se halla el espíritu de la luz y aman inteligentemente a sus semejantes. ¿Qué haremos hoy como grupo? En el programa de hoy vamos a presentar la vida y obra de Helen Keller, auténtico paradigma de la resolución de la voluntad de ser y de realizarse, un auténtico ejemplo de superación y de amor por la vida, del que todos podemos aprender. Helen Keller fue una escritora, oradora y activista política sordociega estadounidense. Su vida fue un peregrinaje, un viaje de descubrimiento de la potencialidad del ser humano. Espléndida forma de comunicación, el servicio a los demás. Vamos a investigar y abordar su vida. Adams Keller nació en Alabama el 27 de junio de 1880 y murió en Easton, Connecticut, el 1 de junio de 1968. Fue una escritora, oradora y activista política sordociega estadounidense. A los 19 meses de vida sufrió una grave enfermedad que le provocó la pérdida total de la visión y la audición. Su incapacidad para comunicarse desde temprana edad fue muy traumática para Helen y su familia, por lo que tuvo prácticamente incontrolable durante un tiempo. Cuando cumplió 7 años, sus padres decidieron buscar una instructora y fue así como el Instituto Perkins para ciegos les envió a una joven especialista, Anne Sullivan, que se encargó de su formación y logró un avance en la educación especial. Continuó viviendo a su lado hasta la muerte de esta en 1936. La vida de Helen Keller está unida a la de Anne Sullivan, quien a los 5 años contrajo una enfermedad llamada tracoma que deterioró progresivamente su vista. Tras ingresar en la escuela Perkins para ciegos en Boston y sufrir diversas operaciones, su vista mejoró y llegó a ser una estudiante ejemplar, graduándose con honores. Para ayudar a otros niños ciegos, Anne aprendió el alfabeto manual y trabajó con una mujer ciega y sorda de la escuela llamada Laura Brickman. Esta experiencia le serviría para el futuro. Este hecho fue reconocido mundialmente
como un gran avance para la integración de las personas sordas y ciegas. Primeros años. Helen Keller nació con una capacidad normal de ver y oír. A la edad de 19 meses sufrió una grave patología que dejó secuelas importantes a su paso: la pérdida total de audición y visión. Tras ello se convirtió en una niña vanidosa y demandante que se enfurece con facilidad. Su enojo, producido por sentirse diferente de otras personas, se convirtió en ataques de furia y no gestos. A la edad de 5 años, la familia Keller se mudó de hogar. A pesar de que dudaban que Helen fuera susceptible de instrucción, su madre Kate, inspirada en el libro de viaje Notas de América de Charles Dickens, donde Laura Brigman logra instruirse gracias a Samuel Hobby, a pesar de su discapacidad, envió en 1886 a su hija a Baltimore, acompañada de su padre, a pedir el consejo del otorrinolaringólogo Julian Chisholm. Él les recomendó a Alexander Graham Bell, que estaba trabajando con niños sordos en Washington. Bell, por su parte, los derivó al Instituto Perkins para ciegos, a una escuela en el sur de Boston donde Brigman había sido educada. La llegada de Anne Sullivan. Anne Sullivan, una maestra con discapacidad visual graduada del Instituto Perkins para ciegos, llegó a la casa de Helen en marzo de 1887. En su autobiografía, Keller diría: «Me maravillo al pensar en los inconmensurables contrastes que había entre las dos vidas que reunió ese encuentro». Inmediatamente solicitó una habitación separada para facilitar la comprensión de los conocimientos de Helen, y comenzó a enseñarle a comunicarse por medio del deletreo de palabras en su mano. Al principio se resistió, ya que no entendía que había una única palabra asignada para cada objeto. De hecho, cuando trató de enseñarle la palabra taza, Helen se frustró tanto que rompió su pocillo. El gran avance de Keller en la comunicación llegó al mes siguiente, cuando se dio cuenta de que los movimientos que su maestra hacía en la palma de su mano mientras hacía correr agua fresca sobre su otra mano simbolizaban la idea de agua. Durante un mes no fue capaz de distinguir la diferencia entre verbos y sustantivos, pero sí comprendió que existía una relación entre las palabras y los objetos rápidamente. Con el paso de los días, aprendió a formar frases y deletrear con el mismo procedimiento algunas palabras y verbos tales como alfiler, sombrero, levantarse, sentarse y andar. Desde un comienzo, su educadora mantuvo la regla de dirigirse hacia ella como cualquier otro niño, con la diferencia de que en lugar de pronunciar palabras, las deletreaba en su mano. Si Helen era incapaz de hallar las palabras justas para la expresión de sus pensamientos, su instructora las respondía por sí misma. A diferencia de los sordos, los niños comunes aprenden las palabras por imitación, y las conversaciones del entorno estimulan su inteligencia, les sugieren objetos y los llevan a expresar espontáneamente sus propios pensamientos. La repetición de las palabras era un mecanismo fundamental para Sullivan, quien a su vez le enseñó a Helen con gran dificultad a tomar parte en las conversaciones mediante el deletreo de palabras en las manos. Años más tarde, Keller la elegiría por su particular comprensión, inteligencia y tacto
amable. El siguiente desafío para Helen fue aprender a leer. 3 meses después del inicio de su formación, fue capaz de leer y escribir mediante el sistema Braille y poco después de utilizar el lápiz. Estaba tan fascinada con la lectura que por las noches solía tomar libros escritos en Braille para leerlos bajo las sábanas de su cama. Como resultado del trabajo realizado, el carácter de Helen cambió rotundamente y llegó a ser más civilizada y amable. También aprendió a leer los labios de las personas con el método Tadoma, en donde se aplica el tacto, la percepción del movimiento y las vibraciones de los mismos. La educación secundaria. Sullivan acompañó a Heller durante 49 años hasta su muerte. En mayo de 1888, ambas se trasladaron al Instituto Perkins para ciegos en Boston. Ahí Helen entabló amistad con todos los niños ciegos. Me sería imposible expresar cuánta fue mi alegría viendo que todos comprenden el alfabeto manual, confesó en su autobiografía. Para que aprendiera a escribir, Sullivan le consiguió un tablero especialmente diseñado, acanalado de modo que un lápiz podía formar letras. Para enseñarle a hablar, Sullivan ponía la mano de Helen en su garganta para que pudiera sentir las vibraciones creadas al pasar de los sonidos por la garganta. Sullivan hacía que Helen tratara de formar estas mismas vibraciones. Cuando tenía 10 años, conoció a la sorda ciega noruega Ragnhild Kata, que había logrado aprender a hablar. Sullivan condujo a Keller con la educadora Sala Fuller, la directora de la escuela para sordos Horace Mann, que se dedicaba a ayudar a hablar a personas con desarrollado presionaba sus dedos sobre las que al hablar para luego imitarla. Más tarde, Helen practicó este método de forma independiente con Sullivan a su lado y finalmente fue capaz de articular su garganta para pronunciar palabras, aunque su voz, al final de su vida, continuaba siendo de difícil entendimiento para las personas. Estudios universitarios y formación de creencias. Keller llevó a cabo pruebas preliminares para ingresar en el Radcliffe College desde el 29 de junio al 3 de julio de 1897. En la universidad, Helen se enfrentó a nuevos retos. Sus manuales de capacitación debieron ser impresos en braille y las clases estaban repletas de gente, aunque los profesores mantuvieron una atención especial para con ella, especialmente con las asignaturas con las que tenía mayor dificultad, álgebra y geometría. Radcliffe tuvo una gran influencia en la formación de su ideología política izquierdista. Comenzó a interesarse por los derechos de los trabajadores cuando leyó que el mayor porcentaje de ciegos se hallaba en los estratos bajos de la población debido a las precarias condiciones laborales en las fábricas. Posteriormente, se relaciona con movimientos socialistas femeninos y el apoyo a las causas de Emmeline Pankhurst. Keller se graduó con honores de la universidad en 1904, convirtiéndose en la primera persona sordociega en obtener un título de grado. En 1905, Keller se afilió formalmente al Partido Socialista, lo que provocó que su imagen descendiera drásticamente en Estados Unidos y se convirtiera en objeto de críticas y ridiculizaciones. Los periodistas, en este sentido,
señalaron que Keller no podía analizar objetivamente la política como consecuencia de su discapacidad. Mientras cursaba sus estudios, Keller comenzó a escribir sus primeras obras. Fue editada en formato libro. La mayoría de los críticos elogiaron su obra y posteriormente fue traducida a 50 idiomas y varias veces reimpresa en inglés. Al finalizar la universidad, Keller, Sullivan y Messi se trasladaron a una nueva vivienda en Forest Hill, donde escribió varios libros, entre ellos El mundo en el que vivo, Canción del muro de piedra y Fuera de la oscuridad. Otros libros fueron Optimismo y religión, El medio de una corriente, Paz en el atardecer, Helen Keller en Escocia, El diario de Helen Keller, Déjanos tener fe, Maestra, La puerta abierta y Helen Keller, sus años socialistas. Keller nunca contrajo matrimonio, a pesar de que en una ocasión le fue propuesto casamiento, lo que generó en Keller incomodidad y felicidad a la vez. En su autobiografía relató: su amor fue un sol radiante que brillaba ante mi impotencia y aislamiento. Su familia reprobó la unión, ya que consideraban que una persona con discapacidad no podía casarse. En la sociedad de la época no se veía con buenos ojos que una persona con discapacidad se casara y menos que albergara esos sentimientos. Durante la Primera Guerra Mundial, Keller se opuso al ingreso de Estados Unidos al conflicto bélico y cofundó junto a George Kessler la organización Helen Keller International, dedicada a realizar investigaciones sobre la visión, la salud y la nutrición. En 1917 se manifestó a favor de la Revolución Rusa y las políticas de Lenin, y en 1918 participó en la creación de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, cuyo propósito era defender y preservar los derechos individuales y las libertades garantizadas a cada persona por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Demostrando su apoyo a la campaña electoral del candidato socialista Eugene Debs, le envió correspondencia a la cárcel donde se hallaba bajo el cargo de sedición a causa de su oposición a la Primera Guerra Mundial. Años de posguerra y muerte de Sullivan. Keller se convirtió en una oradora y autora de fama mundial y fue considerada a la vez una ferviente defensora de las personas con discapacidad. Mantuvo una postura pacifista a lo largo de su vida y tocó en sus escritos temas controvertidos como la prostitución y la sífilis, una de las causantes de la ceguera. Luego de unirse al Partido Socialista, se dedicó a realizar arduas campañas y escritos sobre la clase trabajadora, especialmente desde 1909 a 1921. Por otra parte, conoció personalmente a todos los presidentes de Estados Unidos, desde Grover Cleveland a John F. Kennedy. Los periodistas que habían elogiado su valor e inteligencia antes de que se identificara como socialista, ahora hacían hincapié en sus incapacidades. Un editor del Brooklyn Eagle escribió que sus errores surgieron por las limitaciones manifiestas en su desarrollo, a lo que Keller respondió en una carta: en ese tiempo sus cumplidos hacia mí eran tan generosos que me sonrojo al recordarlos, pero ahora que apoyo al socialismo me recuerda a mí y al público que soy ciega y sorda y especialmente responsable de errar. Debo haberme empequeñecido en inteligencia desde que lo conocí.
o ridículo Brooklyn Eagle. Socialmente sordo y ciego, defiende un sistema intolerable, un sistema que es la causa de gran parte de la ceguera y sordera física que nosotros tratamos de prevenir. Keller se incorporó a la vez a organizaciones reconocidas por su lucha contra el racismo en Estados Unidos, incluyendo la National Association for the Advancement of the Colored People. La vida de Helen Keller fue llevada al cine. La primera película fue muda, de 1919, y su título Deliverance. También fue el tema del documental Helen Keller en su historia. En 1962, la película titulada Un milagro para Helen Keller fue dirigida por Arthur Penn, obteniendo 5 nominaciones, 2 Oscar a la mejor actriz, Anne Bancroft, y mejor actriz de reparto, Patty Duke. También fue llevada al teatro en 1959. La obra El hacedor del milagro, en 3 actos, describiendo la relación entre Keller y Anne Sullivan y cómo la niña incontrolable y casi salvaje se convirtió en una activista y celebridad intelectual. En 1984 se estrenó un drama televisivo, El milagro continúa. Se basó en la vida de Keller. En YouTube pueden encontrar la película completa Un milagro para Helen Keller. Frases de Helen Keller. Primera, lo que una vez disfrutamos nunca lo perdemos. Las cosas que más queremos permanecen en nuestro corazón. 2. Yo anhelo realizar una tarea grande y noble, pero es mi deber principal realizar las tareas pequeñas como si fueran grandes y nobles. 3. Lo mejor y lo más bonito de esta vida no puede verse ni tocarse. Debe sentirse con el corazón. 4. El optimismo es la fe que guía al logro. 5. El mundo está lleno de sufrimiento, pero también de superación del mismo. 6. Nunca podríamos aprender a ser valientes y pacientes si solo hubiera alegría en el mundo. 7. El carácter no puede ser desarrollado en tranquilidad y quietud. 8. ¿Por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar? 10. Es algo terrible poder ver y no tener visión. 11. Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros mismos. 12. Ningún pesimista ha descubierto nunca el secreto de las estrellas, o navegado hacia una tierra sin descubrir, o abierto una nueva esperanza en el corazón humano. 13. La vida es una sucesión de lecciones que deben ser vividas para ser entendidas. 14. La sutileza de nuestra visión no depende de cuánto somos capaces de ver, sino cuánto somos capaces de sentir. 15. No quiero la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero la comprensión que trae paz. 16. Hay más significado en cada cosa en sí misma que todas las cosas que pueda abarcar la vista. Y 17. No puedo hacer todo, pero aún así puedo hacer algo. Y justo porque no lo puedo hacer todo, no renunciaré a hacer lo que sí puedo. Bueno, hasta aquí lo que hemos preparado para transmitir en este programa que hemos investigado. Y ahora podemos hacer una ronda de comentarios acerca de la vida de Helen Keller. Por mi parte, yo considero que es un ejemplo monumental de resiliencia, es decir,
esa parte donde se dice que era una chica iracunda que entraba en ira, era porque no podía comunicarse con los que tenías al lado. Era ciega y era sorda, y los sordos son también mudos, de alguna manera. Es decir, solo hasta que apareció Anne Sullivan, ella no pudo encaminar su vida. Y una vez que la encaminó, tenía adentro un potencial tan grande que, como ya escucharon, la convierten en una oradora, en una líder política. Y lo que me llamó la atención que apoyó, estando en Estados Unidos, la revolución que lideró Lenin, que en los escritos de Roerich se dice que él llevó tierra de los Mahatmas, es decir, tierra del Tíbet, para el Mahatma Lenin, y digamos, en los ambientes esotéricos se considera a Lenin un gran transformador, un gran discípulo, ¿no? No ese aspecto controvertido de los opuestos de que todo lo que es comunista y socialista es malo, como planteó desde Estados Unidos todos sus líderes, sino reconocer, ¿no?, que hay distintas ideologías, distintas formas de gobernar el mundo, y bueno, Lenin fue un gran discípulo y ella lo reconoció. No, no así Stalin, ¿no?, que todo el mundo reconoce que por más que gobernaba la URSS, era un dictador y un asesino, ¿no? Entonces, también puedo decir para mí que yo intuyo que ella era un discípulo de algún maestro, por la capacidad que tenía para hacer tantas cosas, y en su autobiografía, que no terminé de leerla, sino que solo la hojeé, da a entender que ella veía de otra manera, no con los ojos físicos, ¿no? Hay una frase ahí que dice, creo, que difícil, es algo terrible poder ver y no tener visión. Es decir, poder ver internamente y no tener visión, es decir, no tener la visión de los ojos físicos. Em, bueno, para mí fue un gran ser humano y un gran discípulo, y vaya, es un ejemplo para que no nos hagamos problemas por los pequeños problemas por los cuales sí nos hacemos problemas, ¿no? Es decir, ella sí que tenía problemas y ella sí que se superó, con una gran resiliencia. ¿Qué les parece, queridos compañeros? Pues mira, es un ejemplo a seguir, porque lo que se ve clarísimamente es lo que aparece en la enseñanza esotérica. Una vida regalada no posibilita que el discípulo despliegue las alas. Tiene que ser una vida difícil, pero no hay que buscar el tormento, sino complejidades, como puede ser esta discapacidad en la visión y en la audiencia y en la palabra, que en el fondo lo que te obliga es a reinventarte. Y cuando uno se obliga continuamente a reinventarse, aparece una cosa muy importante que cita ella, una comprensión que es fruto de la experiencia, del contacto con el alma. No una lectura superficial y una cosa que dice uno que lo entiende, no, que está perfectamente trabajado por el alma, es una pequeña revelación y esa te acompañará siempre. Y luego, evidentemente, como todo discípulo en el sendero, ha de apostar precisamente por corregir las desigualdades sociales y económicas que hay en el mundo. En aquel momento, los intelectuales en Estados Unidos, los más avanzados, los más progresistas, los de formación más europea, apostaron por la revolución bolchevique. A los pocos años se dieron cuenta o el Che Guevara es una tierra donde hay un caldo de sombrero delante del trabajo de esta mujer. El mic, Jesús. Sí, ciertamente esta persona es admirable, es un ejemplo para todos y de alguna forma nos invita a que miremos todo lo que es la capacidad del ser humano, que es la capacidad del alma, porque yo creo que ella tuvo, más allá de establecer modos de comunicación alternativos, lo que hizo fue estar dialogando con el corazón, con Budi, y ese Budi lo expresó de la manera que pudo y que supo. Y lo hizo de una manera admirable, porque realmente
cualquiera hubiera podido apostar que en esas condiciones hubiera acabado en un centro recogida para discapacitados o, bueno, en un manicomio o en cualquier otra situación parecida, ¿verdad? Y sin embargo, ella, a través de otra gran servidora que fue Anne Sullivan, porque ahí es como una pareja de ángeles que se cuidan uno al otro, pues realmente nos da testimonio de toda la potencia del alma, de la capacidad de alma budimanas, porque realmente eso es lo que se expresa. Ese es el verdadero diario de Helen Keller. Yo estoy terminándolo realmente. Pues bueno, a cada renglón se fascina con el modo de describir, es decir, es pura poesía, ¿no? Entonces, como decía al principio, es una invitación a que nos demos cuenta de que tenemos una capacidad escondida y que tenemos que hacer lo posible por quitar todos los velos que hacen que esa ceguera o que esas miopías que tenemos desaparezcan. Es un ejemplo maravilloso y yo creo que, bueno, pues todos debemos de estar muy contentos y orgullosos de poder ver que hay gente en fin, de este bien hacer, que son un referente imprescindible. De modo que muchas gracias por traerlo también a este programa. Sí, a mí me parece que fue un ejemplo de muchas cualidades de determinación, porque el esfuerzo que implica pasar de no poder comunicarse a todo lo que hizo es increíble, contó con ayuda, pero creo que había una fuerza de voluntad muy importante, pero a esta fuerza de voluntad estaba unida el amor, sabiduría, porque ella entendió y comprendió en sus propias carnes la injusticia de ser menospreciados o apartados por una discapacidad y dedicó a eso su esfuerzo por el reconocimiento de los derechos de los discapacitados, porque fueran de alguna manera considerados igual que cualquier persona con todas las capacidades de los sentidos. Y es curioso, ¿no? Cómo este cambio de actitud de los periodistas, de la sociedad en general hacia ella, mientras les convenía lo que decía, la alababan y cuando no, empezaron a criticarla duramente. Entonces, esta frase que mencionó Daniel también podría verse de otra manera, es decir, hay personas que pueden ver con los ojos físicos, pero tienen muy poca visión interna y eso también, qué lástima, que gozando de todos los sentidos que funcionen correctamente, no haya ese contacto con el alma, con algo superior, con esas cualidades internas que ella tenía. Es un ejemplo que nos recuerda la importancia de los valores internos, la importancia de la determinación, del amor, de dedicarse a lo que uno piensa que es justo y correcto y salir adelante, no importa las dificultades en las que uno se encuentre. Un gran ejemplo de optimismo y que puede dar fuerza a muchas personas cuando se encuentran en situaciones de crisis, de alguna carencia o de algún problema. Para todos nosotros es un gran ejemplo, así que muchas gracias por traerla. Vi la película de la vida de Helen Keller y la recomiendo. Quería destacar, bueno, además de esa superación que tiene ella, como en los primeros años de vida, la familia de Helen Keller trataba de que de alguna manera salga adelante la labor de la madre también con respecto a su educación y cómo se encuentra con alguien que la puede ayudar tanto, como hemos visto recién en los textos, y, y sobre todo, ¿no? Ese amor que tenía su familia para que ella salga adelante. Así que creo que es un gran ejemplo de superación y bueno, ¿no? Creo que vale la pena ahondar sobre su biografía. Bueno, y yo quería agregar que según lo que nos dice Vicente Beltrán Anglada de sus compañeros de As Ramas,
Había uno que era invidente. Si nosotros hemos leído todo lo que comenta Vicente Beltrán Anglada del contacto con su maestro, y de cómo en las horas de sueño lo llevaban a un lugar donde le enseñaban, él ahí en ese lugar que en las horas de sueño no utilizaba la visión física externa, sino que veía de alguna otra manera, ¿no? Y puede participar de esa vida rámica sin necesidad de la visión física. Así que bien puede que Helen Keller tuviera en esa misma situación, lo que, no sé, es decir, a mí me causa, como algunos de ustedes dijeron, que, la necesidad de eliminar todas nuestras trabas que son autoimpuestas, nuestras autolimitaciones para vivir la vida espiritual más plenamente. A veces nosotros, como no tenemos una vida que nos trae tantas dificultades, sino que es más bien una vida tranquila, a veces nos adormecemos en eso, ¿no? Sin dificultades uno no trata de buscar la salida. Y bueno, como todos ustedes también felices de que la hayamos tenido hoy aquí a Helen Keller y a quienes la descubrieron y dijeron, vamos a hacer un programa de sintonías de unidad de esta persona, ¿no? ¿Algo más que quiera decir alguien? Y luego pasamos a la meditación. Pues hay un mantra que es el de unidad que dice que venga la visión y la percepción interna. Y yo creo que eso es un poco lo que tenemos que hacer todos. Tenemos que trabajar por eso y entender también parte de lo que dice el mantra, ¿no? Que dice que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos y traiga a la luz aquello que subyace en cada época. Me parece que dice exactamente o parecido. Es decir, que no vemos nada más que lo aparente y detrás de lo aparente, detrás de esta evolución extraordinaria, compleja, hay un plan y podemos sintonizarnos con ese plan a través de la visión interna. Esa es la que hay que despertar, como lo hizo Helen Keller. Bien, ¿alguien más? Y si no, pasamos a la meditación. Adelante pues con la meditación. Bueno, vamos a prepararnos para la meditación. Para eso tratamos de sentarnos cómodamente con la columna recta y tratar de ir aquietándonos, de aquietar nuestros pensamientos, también las emociones, a través de la atención, de estar atentos. Y así vamos también participando del silencio, de ese silencio interior, del silencio grupal, unificándonos a través de la luz del corazón con todos aquellos que van a realizar esta meditación. Y comenzamos con el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través de la vida de seres. Trabajo uno, mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. A medida que pronunciemos la gran invocación, visualicemos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana.
desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Y para finalizar este espacio de meditación, vamos a entonar por 3 veces el Om sagrado. Gracias, Marcela, por dirigir este espacio meditativo, y no nos queremos ir sin decirles que el próximo miércoles, en el programa Sirviendo a la Humanidad, a las 13 horas de Argentina, 18 horas de España, por aquí por Radio Mantra FM, vamos a tratar el tema la genuina libertad del ser humano. A veces nosotros solemos pensar que la libertad es la libertad de pensar, la libertad de opinar, la libertad de comprar en un negocio u otro, es decir, cosas que se dan a todos, a muchos, no en todos los países ni en todos los estratos sociales, pero se entiende a la libertad como que hay una ausencia de un dictador feroz, ¿no?, en la sociedad. Pero la libertad genuina del ser humano va más allá de eso, ¿no? Implica el no tener impedimentos ni condicionamientos psicológicos de la infancia, internos, aquellos que nos impiden ver la verdad, la libertad y otros valores internos. Y para eso hay que pasar de estar viviendo identificados con lo que se llama la personalidad o el yo inferior, pasar a vivir en un nivel superior donde se puede encontrar la libertad. Una libertad que para mí se encuentra en el nivel búdico, el que está por encima del mental, y cuando logramos estar muy atentos en silencio y en serena expectación, podemos contemplar la libertad y convertirnos en esa libertad. Y un poco el programa de hoy nos habló un poco de la libertad, de a pesar de los impedimentos que tenía Helen Keller, ella pudo sobreponerse. Y también los comentarios de los compañeros, hay muchos inconvenientes que todavía tiene el ser humano y del cual se puede liberar y alcanzar esa libertad que todo ser humano debe tener, una genuina libertad. Vicente Beltrán Anglada, estando en Argentina, dedicó una conferencia a este tema, y bueno, nosotros lo rescatamos y estamos investigando para llevarles a ustedes el próximo miércoles la propuesta de la búsqueda o el anhelo de vivir en una genuina libertad.
Así que hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy de Sintonías de Unidad. Si quieren seguir viendo videos con esta misma temática, pueden aceptar las sugerencias de pantalla y nosotros desde aquí les agradecemos vuestra presencia y les enviamos un abrazo fraterno con mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.